This call is now being recorded. Muy bien, ahora sí. Creo que ya pueden ver ahí mi pantalla. Aquí nosotros igual tenemos un corte interno, una vista interna de lo que son los huesecillos del carpo. Ya reconocemos hasta ahorita las estructuras como radio, cúbito, de qué lado está el pulgar. Yo creo que ya ubicamos súper bien la primera y la segunda fila del carpo, pero ahora nos falta hablar sobre las articulaciones carpo-metacarpianas. Estas articulaciones reciben su nombre por la unión del carpo con el metacarpo. Entonces vamos a observar la fila inferior del carpo con la primera base de los huesos metacarpianos. De ahí su nombre, que repito, se llama articulación carpo-metacarpiana. Entonces, para que no se nos olvide, se las voy a escribir por aquí. ¿Vale? Entonces ahí está, articulación carpo-metacarpiana. Vamos a dividirla también para su estudio en dos grupos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el pulgar es el dedo más importante de la mano, es el que tiene mayor movimiento y es el que tiene en la mayoría músculos propios. Entonces vamos a hablar de un primer grupo que se conoce como la articulación carpo-metacarpiana del pulgar y un segundo grupo que hace referencia a las articulaciones carpo-metacarpianas de los cuatro últimos dedos. Vamos a comenzar a hablar de nuestro pulgar, que es el primer grupo. Repito, el grupo se denomina articulación carpo-metacarpiana, tal cual así, del pulgar. Ahora, me gustaría que alguien me dijera de qué lado están viendo ustedes el pulgar, del lado derecho de su pantalla o del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Ah, no, derecho, derecho. Del lado derecho de sus pantallas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya, para ahorita ya todos, a la hora de que vemos una imagen así, sabemos reconocer las estructuras. Es bien importante esto y siempre se los voy a estar preguntando en otras clases porque cuando tengan imagenología les va a ayudar bastante el saber reconocer una imagen así a color. Ya va a ser mucho más fácil reconocer una radiografía, una tomografía, etcétera, por las estructuras óseas que yo conozca, por qué de este lado, del lado derecho, está el pulgar y por qué del lado izquierdo tengo el meñique, ¿vale? Entonces, para los que todavía escuché por ahí algunos que dijeron que el pulgar está situado del lado izquierdo, quiero que observen la parte superior de esta imagen. En color naranja les voy a marcar ahí al radio, ¿sale? Que el radio, recuerden cuál es la antena del radio para que no se les olvide el pulgar. Entonces, si esto que marque en naranja es el radio, pues lógicamente de ese lado está situado el pulgar. ¿Cuál sería el hueso que está a un lado del radio? Es el cúbito, ¿no? Que es mucho más angosto en su porción distal. Esto que ustedes están viendo, que yo estoy marcando con verde, pues es la porción distal del cúbito, lo que marqué con naranja, la porción distal del radio. Por lo tanto, del lado derecho de sus pantallas, pues ahí está situado el pulgar, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de este primer grupo, primera categoría, que es la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Hay que reconocer las porciones óseas que podemos visualizar aquí a nivel distal. En negro voy a encerrar la zona de la que vamos a hablar para que todos estemos en la misma sintonía. Vamos a hablar de toda esta zona que encerré con negro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el huesecillo que yo estoy viendo justo encima del pulgar? Pues obviamente es el trapecio, ¿no? Aquí yo lo voy a marcar con color rojo. Toda esta zona es el trapecio. A un lado tendríamos al trapezoide. Sin embargo, y si observamos bien esta imagen, ahí el trapecio está articulada directamente y únicamente con el primer metacarpiano. Sale que el primer metacarpiano corresponde a qué? Pues al pulgar. Entonces ahí con morado voy a marcar toda la zona del metacarpiano y podemos darnos cuenta que este primer grupo o esta primera articulación está
dada o está formada porque huesos, por lo que es el también pueden encontrar que algunos autores denominan a esta articulación con el término articulación trapecio-metacarpiana. Y es lo mismo, es correcto también, y eso depende del autor que ustedes lean. Entonces, repito este término. Algunos autores a esta articulación o primer grupo lo denominan como articulación trapecio-metacarpiana. Y es correcto. Esta articulación, si nos damos cuenta, es muy especial porque está independiente de los 4 dedos faltantes. Por eso es que el pulgar es el dedo más importante de la mano, porque tiene su propia articulación, es totalmente independiente y como es totalmente independiente de los 4 dedos restantes, pues es el dedo que tiene mayor movimiento. ¿Qué movimiento puedo encontrar en esta articulación? Flexión, extensión, ABD, ADD, circunducción, es el único dedo que presenta circunducción, y un movimiento específico que es del pulgar, que es la oposición del pulgar y reposición del pulgar, ¿vale? Que lo vamos a ver la próxima sesión, ya cuando veamos movimientos de los dedos, solo para recordar. Pero yo creo que hasta ahorita ya todos conocemos movimientos, ¿no? Flexión, extensión, ABD, ADD del pulgar, circunducción, que es el movimiento combinado, y repito, oposición, reposición. Ahora, si ustedes se dan cuenta sobre esta articulación trapecio-metacarpiana o articulación carpo-metacarpiana del pulgar, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene aquí su propia vaina, ¿sale? De fibrocartílago, por lo tanto también tiene su propia cápsula articular. El pulgar tiene su propia cápsula articular que protege toda esa zona y que le permite entonces tener por eso tantos movimientos. Si ustedes observan, estos huesos forman una zona cóncava y una zona convexa que se anclan entre sí o chocan entre sí y forman una curvatura como de silla, ¿sale? Por lo tanto, esta articulación pues va a ser una articulación que se conoce en silla de montar, o también algunos autores pueden escuchar que la denominan como encaje recíproco. ¿Por qué encaje recíproco? Pues porque encaja a la perfección. Recíproco, ¿por qué? Porque nos permite movimiento. ¿Hasta aquí vamos bien con esta articulación? Ahí en verde les marqué la zona articular. Y podemos ver bien cómo es una zona cóncava y la otra convexa, que lo hace encajar a la perfección. Hay algunos autores que la llaman mortaja articular, porque no sé si alguno de ustedes sabe que es una mortaja, es una zona, una estructura como si fuera un cajete, entonces de esa manera, o un tazoncito, por ejemplo, de esa manera se encuentra esta articulación. Por eso también es que se denomina silla de montar o encaje recíproco. ¿Alguien se acuerda dónde más teníamos una articulación en silla de montar? En la articulación mediocarpiana. Ok, en la articulación mediocarpiana, específicamente dónde tenemos otra silla de montar, pues entre lo que es el piramidal y el ganchoso. Aquí lo voy a marcar con color azul fuerte. Vemos que se asemeja a la articulación mediocarpiana distal a lo que es la articulación trapecio-metacarpiana, ¿sale? ¿Por qué? Porque las dos forman esa curvatura que se supone asemeje a el jinete encima de la silla de montar, por eso el término, ¿vale? Entonces, hasta aquí todos vamos bien. ¿Necesitan que repita algo? Creo que no, todos vamos bien, vale. Entonces, ahora, ya que hablamos de esta articulación o esta
este primer grupo, que es la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, vamos a hablar ahora del segundo grupo de articulaciones. Esta articulación o este segundo grupo recibe el término de articulaciones carpo-metacarpianas de los 4 últimos dedos. Van a encontrar autores que tal cual así se los denominan. Articulación carpo-metacarpiana de los 4 últimos dedos. Pero también podemos encontrar diferentes autores que lo manejan como articulación carpo-metacarpiana del segundo dedo, articulación carpo-metacarpiana del tercero y del tercero, del cuarto y del quinto dedo, ¿sale? Que son los 4 últimos dedos restantes de la mano. Eso, claro, va a depender de el autor que ustedes busquen o lean con respecto a anatomía y biomecánica. Ahora, ¿por qué se manejan dentro de un solo grupo? Porque quiero que observen la imagen de los 4 dedos que nos faltan. Tienen una misma cápsula articular para los 4 dedos. Podemos ahí ver cómo está unido, ¿no? Desde la cara externa, perdón, sería aquí en este caso, del segundo metacarpiano hasta el quinto. Entonces aquí con color negrito voy a marcar toda la zona articular para que ustedes vean cómo está unida, sin nada que se le interponga, ¿no? Toda esta zona que estoy marcando con negro está unida. Por lo tanto, estas articulaciones de los 4 últimos dedos tienen una sola cápsula articular que le ayuda a estabilizar toda esta zona. Vamos a empezar a hablar del segundo metacarpiano, ¿sale? Que en este caso sería la articulación 1 del segundo grupo, pero para no confundirnos, vamos a hablar del segundo metacarpiano. El segundo metacarpiano va a estar articulado, y ahí podemos ver, con lo que es el trapecio, el trapezoide y el hueso grande, ¿verdad? Entonces con rojo voy a marcar la zona articular de este segundo meta. Podemos ver aquí lo que es el trapecio, el trapezoide y parte del hueso grande, por su forma, ¿no? Este dedo, que es el dedo índice, es el segundo dedo más importante de la mano. De hecho, junto con el pulgar, son los dedos que presentan mayor movimiento y, ojo, movimiento independiente. Si ustedes quieren, por ejemplo, necesito que cierren en este momento su puño. Queremos alzar el pulgar o extender el pulgar, se puede sin problema. Quiero extender el segundo dedo, que es el índice, también lo puedo hacer sin problema. Pero cuando quiero someter a una extensión a el tercero, el cuarto o el quinto dedo, me cuesta. Sí lo puedo realizar, pero cuesta más trabajo hacerlo de manera individualizada por dedo. Porque si lo hago de manera conjunta, sin problema. ¿Eso por qué? Porque el dedo índice pues tiene mayor zonas articulares, como se encuentra junto al pulgar, el pulgar le ayuda a tener mayor movimiento. Esa es la razón por la que el índice también presenta más movimiento. Menos que el pulgar, sí, pero tiene más movimiento que los 3 dedos restantes de los que vamos a hablar. Bien, ahora vamos con el meta que está a un ladito, que en este caso estamos hablando del tercer metacarpiano. Este tercer metacarpiano tiene una zona articular bastante estrecha. Entonces, de hecho, hasta podemos ver cómo su cabecita del metacarpiano es mucho más angosta y se articula únicamente con el hueso grande, ¿sale? Ahí podemos ver, les marqué en verde la zona articular de este tercer meta que articula directamente con el hueso grande, ¿vale? Luego tenemos al cuarto metacarpiano. El cuarto metacarpiano va a articular con parte de lo que es el hueso grande y el ganchoso. Esto por la zona y por la forma de su cabeza del meta. Entonces aquí nosotros en azul yo les marco la zona articular del cuarto metacarpiano. Está articulando con el hueso grande y el hueso ganchoso. Y ya por último nos queda hablar del quinto metacarpiano, que el quinto metacarpiano igual lo podemos ver súper bien aquí en la imagen, y este articula únicamente con el hueso ganchoso, ¿sale? Entonces en naranja les marco la zona articular
del quinto metacarpiano. Ahora, repitiendo y repasando esto, vamos a decir entonces que el pulgar, esta articulación recibe también el término de trapecio metacarpiana y articula únicamente con lo que es el trapecio y pues el primer meta. Luego tenemos al segundo metacarpiano que articula con el trapecio, el trapezoide y parte del hueso grande. Luego en color verde tenemos al tercer metacarpiano que está articulando únicamente con el hueso grande. Luego al cuarto metacarpiano que está en azul, que articula con parte de lo que es el hueso grande y el hueso ganchoso o ganchudo. Y por último tenemos al quinto metacarpiano que articula únicamente con el hueso ganchoso, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien todos? Ok, vale, entonces, así como ya observamos toda esta zona articular o segundo grupo de las articulaciones carpometacarpianas de los 4 últimos dedos, se van a dar cuenta que según la línea negra esta que les marqué, todo está unido. Eso le permite tener una sola cápsula articular. La cápsula articular, recuerden que tiene diferentes capas y envuelve toda esta zona, ¿sale? Entonces ahí con azul voy a marcarles toda la zona que envuelve la misma cápsula articular. Y como está envuelta por una misma cápsula articular, ya no nos permite movimientos más amplios. Por lo tanto, se consideran articulaciones de tipo artrodias. ¿Y cuáles son los únicos movimientos que me permite? Movimientos deslizantes, de anterior hacia posterior. Entonces, ustedes de hecho pueden tomar parte inferior de su mano por la zona tenar e hipotenar, que ustedes ya saben dónde está, y movilizar esa zona. Van a poder observar que tenemos movimiento deslizante de anterior hacia posterior o viceversa. Pero el movimiento normalmente va a ser un movimiento mantenido o sostenido, así se le conoce, que tiene que ser siempre de manera pasiva. Es decir, que si una fuerza externa no está moviendo esta articulación, no se va a mover. La única que sí se va a mover por sí sola, pues va a ser la articulación del pulgar, ¿vale? Porque para eso nos permite mayor movimiento. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? O repito algo, ustedes No, digan. Perdón, Jesús. no, profe, gracias. Ok, aparte de Jesús. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Qué tipo de movimientos hace el segundo grupo? ¿Qué tipos de movimiento hace el segundo grupo? Lo acabo de mencionar, te repito. Como son articulaciones artrodias, esperamos un mínimo, el único movimiento de las articulaciones artrodias son deslizantes, es decir, se desliza hacia adelante y hacia atrás, hacia anterior y posterior. Ese es su movimiento. Gracias. Sí. ¿Alguien más, chicos, que tenga hasta aquí alguna duda, pregunta? Creo que no, ¿vale? Entonces ya por último, sobre esta zona articular, nada más comentarles, ¿no? Hay algunos autores, esto lo digo porque muchas veces nos podemos confundir de entre un autor y otro con respecto a libros anatómicos o biomecánicos, que nos dicen algunos autores también que de hecho lo que es la articulación mediocarpiana junto con esta articulación carpometacarpiana se unen entre sí y eso permite que las articulaciones presenten movimiento. Si no estuvieran unidas entre sí por una cápsula articular, una mortaja o una vaina fibrosa que las ayude, entonces esta zona parecería como una gelatina con cositas adentro, ¿sale? O sea, como si tuviera los huesecillos estuvieran sueltos, sin nada que los mantuviera estables y que de esa manera nos permitiera un movimiento. Si llegan a encontrar
esto que acabo de mencionar en algún libro para que no se confundan por qué dicen eso los autores sobre estas dos articulaciones, que es la mediocarpiana y la carpometacarpiana. Porque voy a quitar todo lo que ya puse con colorcitos. Quiero que observen muy bien la imagen, sin nada de lo que tiene ya de color, y observen los espacios articulares que hay entre ella. Podemos observar que no hay nada que lo retenga o lo detenga. De hecho, aquí en esta imagen nos tienen marcados algunos ligamentos interóseos, pero únicamente podemos ver 2, 4, 5 ligamentos interóseos, 6 ligamentos que retienen a la articulación, pero en general toda está unida. Por eso es que los autores dicen que están unidas entre sí y eso nos permite el movimiento. ¿Cuál sería toda la zona articular sin interrupción? Pues toda esta, que es la mediocarpiana. Podemos ver que no hay nada a su paso que la interrumpa. Luego aquí tenemos en parte de lo que es el trapecio, el trapezoide, y se une directamente con la carpometacarpiana de los 4 últimos dedos. Y podemos observar muy bien cómo la única articulación que está aislada, pues va a ser la trapecio metacarpiana o carpometacarpiana del pulgar. Esa va a ser la única que gracias al ligamento interóseo interno o grande, pues está aislada entre sí, ¿no? Entonces aquí en azul, pues les marco, ¿no? Cómo está totalmente separada de lo que es la mediocarpiana y la carpometacarpiana de los 4 dedos, ¿vale? Entonces, por si llegan a leer esto o encontrar ese término, saber el por qué, pues bueno, ahí estamos viendo el por qué están unidas entre sí y por qué nos permiten movimientos deslizantes y también que se apoyan entre sí, es decir, se mueven en conjunto. Si se mueve la mediocarpiana, se va a mover la carpometacarpiana. Si yo estabilizo, es decir, retengo el movimiento de la carpometacarpiana, la mediocarpiana no se va a deslizar para nada ni nos va a permitir ningún movimiento a nivel de mano. Con respecto a la pronosupinación, que parte de esos movimientos se llevan en la articulación media carpiana, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos, ¿alguien alguna duda, pregunta? ¿O todos vamos bien? Creo que todos entendimos, ¿vale? Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos estamos viendo, chicos, el día jueves para que sigamos hablando ahora de ligamentos de esta zona articular y posterior a eso, pues ya podamos hablar ahora de las articulaciones intercarpianas, que son las siguientes de las que vamos a hablar por la zona en la que se encuentran. Las intercarpianas, perdón, donde se encuentran situadas entre cada uno de los carpos, ¿sale? Y digo, metacarpos, que de esa manera nos permiten también algunos movimientos de los dedos. Lo vamos a ver la siguiente sesión.